Siguiendo con la lista de reproducción que estamos dedicando a mi canal de YouTube a los fundamentos de la política y que parten estos vídeos de mi libro del año 2020, La política en 100 preguntas, editado por la editorial madrileña Nautilus, empezamos una nueva parte de esta lista de reproducción. En concreto empezamos la parte 3 de esta lista, que trata sobre el origen de la política o el origen de la vida política. Y en este primer vídeo de esta serie, que dentro de la lista de reproducción es el número 15 de los vídeos, vamos a preguntarnos sobre si la vida política tiene raíz o núcleo. O lo que es lo mismo, si la sociedad o la comunidad política tienen raíz o núcleo. Es decir, desde qué punto parten. Es decir, a partir de qué momento se puede hablar de sociedad política o de comunidad política. Vamos a tratar de responderlo en este vídeo. Vamos allá. La raíz o núcleo de una sociedad política es el ejercicio del poder político orientado objetivamente a la estabilidad recurrente de una sociedad divergente, según la diversidad de sus capas. Esta definición del núcleo de la sociedad política se extrae de la propia formación histórica de dicha sociedad y por ello alcanza su verdadero significado al ser restituidos sus nexos con el conjunto sistemático, político, del que forma parte. La conformación de dicho núcleo parte de la sociedad natural humana, concepto al que se llega tras descartar el carácter primigenio de las sociedades políticas, así como también la posibilidad de una existencia individual humana, o bestia o dios, como diría Aristóteles. La vida prepolítica es el germen de la vida política estricta. Las sociedades naturales humanas propias de la vida prepolítica, prehistórica, no excluyen ciertas funciones parcialmente políticas, rudimentarias y cogenéricas, de las funciones propias de bandas de grandes simios que constituyen especificaciones características derivadas de las funciones de los primates humanos, como el lenguaje articulado, la escritura, la técnica manufactura, etc., sobre las que se puede desarrollar la sociedad política por un proceso que Gustavo Bueno denomina anamórfosis, que es la metodología para el análisis de las transformaciones dadas en estructuras reales o lógico-materiales, justificada cuando no sea posible la emergencia o la reducción. ¿Qué significa esto? Que la llamada anamorfosis presupone la aplicación previa de metodologías reductivas, por ejemplo, de un organismo a sus partes anatómicas, de estas a sus tejidos, de estos a sus células y de estos a sus átomos, etc., hasta llegar a un punto en que el regreso a la estructura orgánica inicial sea inviable y se corte la vía de retorno a aquel. ¿Y cómo se trasplanta, o mejor dicho, cómo se aplica esta metodología que Bueno llama anamorfosis para analizar el inicio, el núcleo o raíz de la sociedad o comunidad política? Pues te lo explico a continuación, escucha. Para Gustavo Bueno, si dicho regreso al organismo inicial es inviable, la reducción como metodología ha fracasado. Cuando esto ocurre, solo queda la descomposición de la estructura básica de referencia para refundirla entre sí y con elementos terceros tomados del entorno para poder restablecer el retorno. Esto es la anamorfosis, la cual puede clasificarse en base a su relación con la estructura resultante o en relación con los materiales de partida. En el primer caso, la anamorfosis puede ser diamérica. ¿Qué quiere decir esto? Pues una anamorfosis en la que el término resultante de la misma está ya prefigurado en el mundo de las configuraciones que constituyen el entorno de los términos de la estructura resultante. También puede ser una anamorfosis metamérica, que se da cuando el término resultante no está prefigurado. En el segundo caso, en la metamérica, la anamorfosis puede ser determinada o categorial,
al mantener la desestructuración en el límite más bajo de la reducción, o bien puede ser indeterminada o absoluta, en donde las causas de la desestructuración no se pueden determinar en el ámbito de las categorías, por lo que dichas causas se dispondrán en términos filosóficos en la cercanía de la indeterminación del ser. El proceso, entre comillas, contrario a la anamorfosis es la llamada diamorfosis, consistente en la fragmentación de una estructura compleja en partes formales cuya configuración era inexistente antes de la producción de dicha estructura, aunque son susceptibles de ser incorporadas a otras antes inexistentes. La anamorfosis del poder etológico al poder político se establece sobre especificaciones cogenéricas previas muy diversas y perduran algunas de ellas, en todo o en parte, tras la anamorfosis de la vida prepolítica a la política. El alcance de este proceso solo se puede deducir partiendo del resultado del propio poder político dado en la definición del núcleo de la sociedad política. Por ello, una vez dado el poder político es cuando se puede regresar a sus componentes genéricos. El poder político implica siempre la inserción del poder en el contexto de planes y programas prudenciales orientados a la estabilidad recurrente de una sociedad política, razón por la que el poder político necesita de la tecnología, de la palabra y del símbolo para mantenerse. El lenguaje es un instrumento importante del poder político, porque a través de él es posible incorporar parcial o totalmente a los demás en nuestros planes y programas políticos. Pero no se trata solo de influencia y persuasión frente a la obligación, pues el lenguaje puede ser tan compulsivo como la fuerza física, y se complementan. Al apelar al lenguaje, a la oratoria en política, en tanto que instrumento de elección del poder político, no establecemos un criterio convencional basado en la libertad de conciencia, sino en determinar la única vía por la que unas partes del todo social pueden proponer a las otras planes y programas relativos a un sistema proléptico global que solo puede ser representado por la palabra. Así, la anamorfosis del poder etológico en político se da por parte de cada sujeto que interviene en las relaciones de poder, de abajo hacia arriba y viceversa, que permite ampliar la conducta proléptica, es decir, de fines políticos, basado en la experiencia de unos sujetos con otros, ya estén vivos o muertos, ya sean de la misma sociedad política o de otras, contemporáneas o pretéritas, y también por parte del poder mismo, por lo que la mediación entre sujetos es lo más necesario para que los fines políticos comiencen a desarrollarse. El poder político es un poder de unos sobre otros, en los que estos otros deben también tener poder, al menos de alguna manera. Sigamos. Dicho poder tiende a cerrarse en círculo en base al número de sujetos que forman parte de la sociedad política, en la cual son necesarias cadenas de mando, mediaciones complejas de órdenes viables gracias al lenguaje articulado y escrito. El poder político, por tanto, es también una estructura fundada en el comportamiento etológico, pero a la vez lo desborda e instaura una especificación nueva, anamórfica, que solo puede empezar a funcionar históricamente con la vida política. La prudencia política entiende que mandar no es empujar, por ello el Estado, sociedad política, no es natural. Y por eso, mediante este proceso de anamorfosis, no se puede decir, porque ya se ha llegado a un punto en el cual no se puede regresar al poder etológico, que una banda de babuinos o de gorilas son una sociedad política o una comunidad política. Hay una base biológico-antropológica en la construcción del núcleo de la vida política, pero ya no tanto en su curso y en su cuerpo, porque las sociedades de babuinos o de gorilas no tienen constitución, no tienen división social del trabajo mediante leyes que garantizan la propiedad privada, no tienen ejército, no tienen poder diplomático y por tanto no son organizaciones de tipo político. Y esto se puede entender gracias a la aplicación, al análisis de la idea de núcleo de vida política del concepto de anamorfosis. Concluyamos el vídeo. Este proceso anamórfico se da en la evolución de la sociedad natural animal hacia la sociedad política por la mediación de la vida prepolítica que hemos denominado sociedad natural humana. Su constitutivo especial es la progresiva racionalidad, dependiente de las características de un sujeto corpóreo operatorio dotado de manos y de lenguaje. Lo característico de las sociedades humanas frente al logos espontáneo animal
es el logos normalizado e institucionalizado. La sociedad natural humana es la racionalidad humana aplicada a contenidos sociales, a la sociedad humana misma, constituida por animales con logos próximos a los grandes simios. Hay varios tipos de sociedades naturales humanas, como bandas, clanes, hordas o tribus, que han estado distribuidas por todo el mundo durante millones de años y todavía perduran algunas de estas formas, pero integradas en mayor o menor grado en sociedades políticas e inmersas en un espacio antropológico. Ya hablé del espacio antropológico en un vídeo anterior que dejo abajo en la descripción. Finalicemos. Sin embargo, solo desde una teoría del cuerpo de las sociedades políticas, que presentaremos en próximos vídeos, es posible comprender los componentes políticos rudimentarios de las sociedades humanas naturales. El desarrollo pleno y político de los tejidos embrionarios del cuerpo de la sociedad política se da en su núcleo, lo cual tiene lugar en el proceso de entretejimiento de dichos tejidos cuando aparecen las capas y ramas del poder político. Al llegar a un mínimo de unidad atribuible a un conjunto social político, el surgimiento del Estado hace unos 5.000 años, y ya hablaremos en otro vídeo sobre qué entendemos por Estado, finalicemos ahora sí, la sociedad política se genera a partir de una intraestructura particular. En conclusión, la metodología de la anamorfosis nos permite ver que hay una conexión sí evidente entre la vida biológica y etológica y por tanto prepolítica en las sociedades humanas naturales, llamadas naturales, bandas, clanes, hordas o tribus propias de la prehistoria, y la sociedad política o la comunidad política organizada en el presente, allí a nivel histórico. Pero eso no nos tiene que llevar, precisamente por esta anamorfosis, a tener que identificar dichas sociedades humanas naturales con vida política, porque no lo son. Es decir, yo soy un homínido de la especie del Homo sapiens sapiens, pero eso no implica que los sapiens prehistóricos desarrollasen política. La base de la vida política actual es la vida natural anterior. Por eso dice Gustavo Bueno que la cultura no es más que naturaleza humanizada. Eso sí, esa naturaleza humanizada, mediante un proceso de anamorfosis, como ya hemos dicho, ha permitido llegar a un momento histórico, precisamente histórico, materialismo cultural de Marvin Harris, en el cual ya no es posible regresar, decía, al inicio natural anterior, ni es posible, por tanto, y esta es la conclusión del vídeo, identificar el núcleo o raíz de la vida política, de la sociedad política, con la vida natural, sino que ese núcleo se construye en los inicios o en el cierre, mejor dicho, del proceso de anamorfosis cuando surge la sociedad política preestatal, de la cual hablaremos en próximos vídeos. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba. Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web, www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.